Se conocieron el día de su boda, obligados a compartir un apellido sin compartir ni una sola mirada de afecto. Su primer beso fue el frío roce de labios tras firmar un contrato que sellaba sus destinos. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese pacto, nacido del odio y la obligación, estaba a punto de desatar una guerra de celos y una pasión que los consumiría por completo. Juraron despreciarse para siempre, pero el corazón tenía un plan mucho más cruel y adictivo para ellos. La venganza se vistió de deseo, y la guerra apenas comenzaba. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Marcos Montenegro observó a la mujer que ahora era su esposa desde el otro extremo del lujoso salón de su propia mansión, un espacio que ahora estaba obligado a compartir. Diana Ferrara, o más bien, Diana Montenegro, llevaba un sencillo vestido de seda color marfil que se ceñía a su cuerpo con una elegancia que le irritaba profundamente. Habían pasado exactamente 3 horas desde que un juez los había declarado marido y mujer en una ceremonia fría y sin invitados, solo con los abogados presentes para testificar la unión legal. No hubo fiesta, no hubo arroz, no hubo nada más que la tensa firma de unos papeles que unían no solo sus vidas, sino los 2 imperios empresariales que sus familias habían construido. Esto es un acuerdo, señorita Ferrara, no un cuento de hadas, le había dicho su abogado días antes, y ella había sentido con una expresión vacía. El silencio en el salón era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Diana sostenía una copa de vino, sin beberla, mientras miraba por el enorme ventanal que daba a los jardines. Marcos se aclaró la garganta, un sonido seco que la hizo girar. Sus ojos, de un color avellana que él se negó a encontrar interesantes, se posaron en él. Supongo que debemos establecer las reglas de esta farsa, dijo él, acercándose lentamente, su voz era un murmullo grave y controlado. Diana levantó una ceja, sin mostrarse intimidada. Creí que las reglas ya estaban claras en el contrato que firmamos. Compartimos un techo y un apellido. Eso es todo. Él se detuvo a un par de metros de ella, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. No, eso no es todo. Hay apariciones públicas. Cenas de negocios. Eventos de caridad. Nadie puede saber que este matrimonio es una mentira. La fusión de nuestras empresas depende de la imagen de estabilidad que proyectemos. Diana finalmente dio un sorbo a su vino, un gesto lento y deliberado. Ah, la imagen. Siempre la imagen. ¿Y qué se espera de mí, Marcos? ¿Qué te sonría como una tonta enamorada mientras tú apenas puedes mirarme a la cara sin que tu mandíbula se tense de rabia? Su tono era tranquilo, pero había un filo de acero en sus palabras. Él dio un paso más, acortando la distancia. Podía oler su perfume, una mezcla sutil de flores y algo más, algo cálido y adictivo que lo descolocó por un instante. Se espera que actúes como mi esposa, que te comportes con la dignidad que el apellido Montenegro exige. Yo haré mi parte, tú haz la tuya. Nuestras habitaciones están en alas opuestas de la casa. No tienes que verme más de lo estrictamente necesario. Tu ala tiene su propia cocina y sala de estar. Úsalas. La crueldad en sus palabras era intencionada, diseñada para herirla, para dejarle claro su lugar. Pero Diana no se inmutó. En su lugar, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, curvó sus labios. Perfecto. Me alegro de que hayamos aclarado eso. ¿Algo más, marido? La forma en que pronunció la última palabra fue una burla directa. El autocontrol de Marcos, legendario en el mundo de los negocios, comenzó a resquebrajarse. Sí. Una cosa más. No traigas tus problemas aquí. No me interesa tu pasado, ni tu familia, ni nada que tenga que ver contigo más allá de este acuerdo. No te preocupes, respondió ella, su voz bajando a un susurro casi seductor, aunque sus ojos seguían fríos. Tú tampoco me interesas en lo más mínimo, Marcos. Para mí, no eres más que el hombre cuyo nombre tengo que usar temporalmente. Se giró y se dirigió hacia la gran escalera, su vestido ondeando a su paso. Marcos se quedó allí, con los puños apretados, sintiendo una extraña mezcla de ira y una punzada de algo más, algo que se negaba a identificar. Odiaba el hecho de que su padre, en su lecho de muerte, hubiera ideado este plan demencial para salvar la compañía, forzándolo a casarse con la hija del hombre que consideraba su mayor traidor, Ricardo Ferrara. Es la única manera, hijo. Une las 2 compañías o lo perderemos todo, le había dicho. Y Marcos,
por lealtad a la memoria de su padre, había aceptado el sacrificio. Pero verla allí, tan desafiante y hermosa, hacía que el sacrificio se sintiera más como una tortura diaria. La primera prueba de fuego llegó una semana después. La gala anual de beneficencia de la Fundación Montenegro era el evento social más importante del año, y por primera vez, él debía asistir con su esposa. Le había enviado a su sastre a la habitación de Diana con instrucciones claras, un vestido elegante, sofisticado y conservador. Quería que pareciera una Montenegro, no una Ferrara. Cuando bajó las escaleras esa noche, Marco sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Diana llevaba un vestido de satén verde esmeralda que no era en absoluto conservador. Se ceñía sus curvas como una segunda piel, con una abertura lateral que dejaba al descubierto su pierna hasta el muslo y un escote en V que era a la vez elegante y provocativo. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, dejando su cuello y hombros al descubierto, y llevaba unos pendientes de diamantes que brillaban con cada movimiento. Por un momento, olvidó su odio. Solo podía ver a la mujer increíblemente hermosa que caminaba hacia él. Cuando llegó a su lado, recuperó la compostura, su rostro volviéndose una máscara de fría desaprobación. Te dije que quería algo conservador, siseó en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Diana le sonrió, una sonrisa radiante que estaba claramente destinada a los sirvientes que los observaban desde la distancia. Se acercó y le ajustó la pajarita, sus dedos rozando deliberadamente su cuello, enviando una descarga eléctrica a través de él. Y yo te escuché, susurró ella, su aliento cálido contra su piel. Pero si voy a ser tu trofeo esta noche, al menos déjame ser uno brillante. No querrás que la gente piense que te casaste con una mujer aburrida, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, ella se aferró a su brazo. Vamos, cariño. No queremos llegar tarde. Durante el trayecto en el coche, la tensión era palpable. Marcos conducía, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Diana miraba por la ventana, pero él podía sentir su mirada sobre él de vez en cuando. ¿Estás disfrutando esto, verdad?, preguntó él, sin apartar la vista de la carretera. Disfrutando de desafiarme. De hacer exactamente lo contrario de lo que te pido. Ella se volvió hacia él. Estoy haciendo lo que se requiere de mí, parecer tu esposa. Y una esposa feliz y segura de sí misma proyecta una imagen mucho mejor para los negocios que una esposa tímida y sometida. Deberías agradecérmelo. La lógica era impecable, y eso lo enfurecía aún más. No te equivoques, Diana. Esto es un juego, y yo siempre gano. Ella se rió, un sonido suave y musical que le erizó la piel. Entonces será divertido ver qué pasa cuando finalmente te encuentres con alguien que no tiene miedo de jugar. Al llegar a la gala, se convirtieron en el centro de atención. Los flashes de las cámaras los cegaban mientras caminaban por la alfombra roja. Marcos, un maestro del disimulo, puso su brazo alrededor de la cintura de Diana, acercándola a él, y le sonrió al público. Era un gesto posesivo, un mensaje para todos los presentes, ella era suya. Diana, por su parte, interpretó su papel a la perfección. Sonreía, saludaba y se apoyaba en él como si fuera el centro de su universo. ¿Ves?, le susurró Marcos al oído, su voz una mezcla de advertencia y algo que sonaba peligrosamente a seducción. Así es como se hace. Eres una buena actriz. Su mano en su espalda baja la presionó un poco más contra su cuerpo, y ella pudo sentir la dureza de sus músculos a través del fino tejido de su vestido. El contacto era eléctrico, una corriente de conciencia física que ambos intentaban ignorar. No estoy actuando, respondió ella, su voz un murmullo que solo él pudo oír mientras sonreía para una foto. Simplemente te estoy mostrando lo que te estás perdiendo. Estoy siendo la esposa que cualquier hombre desearía, sabiendo que tú nunca podrás tenerme de verdad. Sus palabras lo golpearon con más fuerza de lo que esperaba. La noche transcurrió en una bruma de falsas sonrisas y conversaciones superficiales. Marcos la presentaba a socios comerciales y rivales, y Diana los encantaba a todos con su ingenio y su encanto, siempre consciente de la mano de Marcos en su espalda, un recordatorio constante de su cautiverio. Fue entonces cuando ocurrió. Estaban hablando con un inversor importante cuando una voz familiar llamó su nombre. Diana. No puedo creer que seas tú. Diana se congeló. El sonido de esa voz la transportó a otro tiempo, a otra vida, una vida antes del contrato, antes de Marcos. Se giró lentamente y su corazón dio un vuelco. Allí estaba Leonardo Leo Vargas, su primer amor, el hombre que había dejado atrás cuando su mundo se vino abajo tras la muerte de su padre. Estaba más guapo que nunca,
con el mismo cabello oscuro y desordenado y la misma sonrisa arrebatadora. Leo, susurró ella, su sorpresa era genuina. Marcos observó la interacción con una atención depredadora. Vio el brillo en los ojos de Diana, un brillo que nunca le había dedicado a él. Vio la forma en que el tal Leo la miraba, con una familiaridad y un anhelo que le revolvió el estómago. He vuelto a la ciudad. Pensé en llamarte, pero luego leí en las noticias que te habías casado, dijo Leo, su mirada viajando por un instante al hombre que estaba al lado de Diana. El desprecio en la cara de Leo era apenas perceptible, pero Marcos lo vio. Marcos extendió una mano, su sonrisa era puro hielo. Marcos Montenegro. El marido. Su voz era firme, su agarre en el brazo de Diana se hizo de acero. Leo estrechó su mano, su propia sonrisa era tensa. Leonardo Vargas. Un viejo amigo de Diana. La palabra amigo flotó en el aire, cargada de implicaciones. Estás increíble, continuó Leo, ignorando a Marcos y dirigiéndose directamente a ella. ¿Cómo has estado? Antes de que Diana pudiera responder, Marcos la interrumpió, su tono era suave pero con un borde de acero. Mi esposa ha estado muy ocupada adaptándose a su nueva vida. Ha sido un torbellino, ¿verdad, cariño? La palabra cariño era un látigo. La arrastró más cerca, su cuerpo presionado contra el de ella, marcando su territorio de una manera tan primitiva que se sorprendió a sí mismo. Diana, atrapada entre los dos hombres, sintió la tensión como una soga al cuello. Podía sentir la ira irradiando de Marcos, una energía oscura y posesiva que nunca antes le había mostrado. Leo pareció notar el ambiente. Bueno, fue genial verte. Quizás podríamos tomar un café algún día. Para ponernos al día, sugirió, su mirada fija en Diana. Lo dudo mucho, respondió Marcos antes de que ella pudiera abrir la boca. Nuestra agenda está completamente llena por los próximos meses. Tomó a Diana por el codo con más fuerza de la necesaria. Si nos disculpas, Vargas. Necesito robarme a mi esposa un momento. Sin esperar respuesta, prácticamente la arrastró lejos de allí, hacia un balcón desierto que daba al jardín. Una vez que estuvieron solos, la soltó bruscamente. ¿Qué fue eso?, espetó él, su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Quién es ese tipo? Diana se frotó el brazo donde él la había agarrado. ¿Por qué te importa? Dijiste que no te interesaba mi pasado. Me interesa cuando mi esposa se ilumina como un árbol de Navidad al ver a un viejo amigo en medio de un evento público. ¿Fuiste su amante? La pregunta fue cruda, brutal. El dolor brilló en los ojos de Diana, pero lo ocultó rápidamente bajo una capa de ira. Mi vida antes de ti no es de tu incumbencia. Pero ya que lo preguntas, sí, lo fue. Fue importante para mí. ¿Satisfecho? Verla admitirlo, ver la sombra de afecto en su rostro al hablar de otro hombre, encendió algo salvaje dentro de Marcos. Se abalanzó sobre ella, acorralándola contra la barandilla del balcón. El aire frío de la noche los envolvió, pero la atmósfera entre ellos ardía. No, siseó, su rostro a centímetros del de ella. No estoy satisfecho. Mientras lleves mi nombre, no te permitiré que me humilles de esa manera. No volverás a ver a ese hombre. ¿Entendido? El corazón de Diana latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de miedo y una extraña y retorcida excitación. Él nunca la había tocado así, con esa posesividad cruda, con ese fuego en los ojos. Era aterrador y, a un nivel que no se atrevía a admitir, extrañamente embriagador. ¿Me estás amenazando?, desafió ella, levantando la barbilla. No, Diana, dijo él, su voz bajando a un susurro peligroso. Una de sus manos subió para agarrar su mandíbula, obligándola a mirarlo. Sus dedos eran sorprendentemente suaves contra su piel, pero su agarre era inflexible. No es una amenaza. Es una promesa. Eres mía ahora. Actúas como si fueras mía, hablas como si fueras mía, y te olvidas de cualquier otro hombre que haya estado en tu vida. Eres la señora Montenegro, y harías bien en no olvidarlo nunca. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían sus ojos oscuros y ardientes y el calor de su mano en su piel. Por un instante, por un brevísimo y loco instante, ella se preguntó cómo se sentirían sus labios contra los de ella, si serían tan duros y exigentes como sus palabras. Él debió ver algo en su mirada, un cambio, un parpadeo, porque su expresión se suavizó un ápice. Su pulgar rozó su labio inferior, un gesto tan inesperado y tan íntimo que la dejó sin aliento. El odio que había definido su relación de repente se sintió complicado, confuso,
mezclado con algo más profundo y mucho más peligroso. Él la miró a los labios, luego de nuevo a los ojos. Se inclinó, lento, deliberado, y ella no se movió. Se preparó para el impacto de un beso de ira, de posesión. Pero él se detuvo, sus labios a un suspiro de los de ella. Volvamos adentro, dijo finalmente, su voz ronca. La función debe continuar, esposa. La soltó y dio un paso atrás, dejándola temblando en el aire frío de la noche, con el corazón desbocado y la mente hecha un caos. Por primera vez desde que se habían conocido, Diana no supo qué pensar de Marcos Montenegro. Y esa incertidumbre, se dio cuenta, era mucho más peligrosa que el odio. El viaje de regreso a la mansión fue en un silencio aún más tenso que el de la ida. Ninguno de los dos habló. Diana miraba por la ventana, pero no veía el paisaje nocturno de la ciudad. Solo veía el reflejo de Marcos en el cristal, su perfil duro y su mandíbula apretada. Podía sentir el calor residual de sus dedos en su piel, el eco de su proximidad en el balcón. Cuando llegaron a la mansión, Marcos detuvo el coche pero no apagó el motor. Se giró hacia ella, sus ojos impenetrables en la oscuridad del vehículo. Aclaremos algo, comenzó, su voz tranquila pero cortante. No voy a tolerar una falta de respeto. Ese hombre, Vargas, no volverá a acercarse a ti. Diana lo miró, reuniendo todo el orgullo que le quedaba. No tienes derecho a decirme a quién puedo ver o no. Este matrimonio es un acuerdo comercial. Mi vida personal sigue siendo mía. Te equivocas, replicó él al instante. Desde el momento en que firmaste ese papel, tu vida personal se convirtió en un activo de Montenegro Corp. Cualquier escándalo, cualquier rumor, afecta a la compañía. Afecta al legado de mi padre. Y no permitiré que tú, ni tu estúpido, viejo amigo, lo pongan en peligro. La mención de su padre lo era todo. Era la razón de este sacrificio, la herida abierta en el centro de su vida. Diana sintió una punzada de algo parecido a la compasión, pero la borró de inmediato. Él no merecía su compasión. Esto no se trata de la compañía, Marcos, y lo sabes, dijo ella en voz baja. Se trata de tu ego. No pudiste soportar verme hablar con otro hombre. No soportaste la idea de que pude haber sido feliz con alguien más. La verdad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se quedó en silencio, incapaz de negar la acusación porque, en el fondo de su ser, sabía que era cierta. Verla sonreír a ese hombre había desatado en él un instinto posesivo que no sabía que tenía. No eran celos, se dijo. Era orgullo. Era control. Pero la mentira sonó hueca incluso en su propia mente. En lugar de discutir, hizo algo impulsivo, algo que su lógica fría y calculadora nunca le habría permitido. Se acercó rápidamente, cerrando el pequeño espacio entre ellos. Agarró su nuca, sus dedos enredándose en los suaves mechones de su cabello recogido, y antes de que ella pudiera reaccionar, estrelló sus labios contra los de ella. No fue un beso tierno. Fue un beso de furia, de posesión, un intento de borrar la sonrisa que ella le había dedicado a otro hombre. Fue castigador y exigente, su boca moviéndose sobre la de ella con una desesperación que lo sorprendió. Por un segundo, Diana se quedó rígida, conmocionada. Pero entonces, algo dentro de ella se rompió. En lugar de apartarlo, le devolvió el beso con la misma ferocidad. Era una batalla, una colisión de voluntades. Sus manos subieron para agarrar su traje, sus uñas clavándose en la tela como si intentara anclarse en medio de una tormenta. Era una liberación de toda la ira, la frustración y la tensión que había estado acumulando durante semanas. Él gruñó ante su respuesta, profundizando el beso, su lengua buscando la de ella en una danza salvaje y sin reglas. El sabor de él era a whisky caro y a pura arrogancia. El odio se arremolinaba con un deseo innegable, crudo y visceral. Se sentía mal, prohibido, y absolutamente adictivo. Se separaron tan bruscamente como habían comenzado, ambos jadeando, sus pechos subiendo y bajando rápidamente. Los ojos de Diana estaban muy abiertos, sus labios hinchados y enrojecidos. La mirada de Marcos era oscura e intensa, una mezcla de triunfo y confusión. Se miraron en la oscuridad del coche, el eco de lo que acababa de suceder vibrando entre ellos. Nunca, comenzó Diana, su voz temblorosa. Nunca vuelvas a hacer eso. Sube a tu habitación, fue todo lo que él dijo, su voz ronca. Abrió la puerta del coche sin decir una palabra más y prácticamente huyó hacia la casa, hacia el santuario de su ala de la mansión. No corría, pero cada paso era un esfuerzo por alejarse de él, de lo que había sentido, de la forma en que su cuerpo había traicionado a su mente.
Marco se quedó en el coche durante mucho tiempo, con una mano en el volante y la otra rozando sus propios labios, donde todavía podía sentir el fuego de ella. No había planeado besarla. No había querido sentir esa conexión explosiva. Había querido castigarla, dominarla. Pero en el proceso, se había castigado a sí mismo, porque ahora sabía cómo era su sabor, cómo se sentía su cuerpo respondiendo al suyo. Y ese conocimiento, se dio cuenta con una aterradora certeza, iba a ser su perdición. El odio era simple. El deseo era un campo de minas. Y acababa de pisar una directamente. En su habitación, Diana se miró al espejo. Su maquillaje estaba corrido, su pelo desordenado, sus labios parecían magullados. Parecía una extraña. La mujer que había sido esta mañana, llena de fría determinación, se había hecho añicos. El beso había roto todas las barreras. Había introducido una nueva y peligrosa dinámica en su farsa matrimonial. Ahora, ya no era solo un juego de poder y control. Ahora, era un juego de fuego. Y ambos estaban a punto de quemarse. Los días que siguieron a la gala fueron una tortura de silencio y tensión. El aire en la mansión Montenegro era denso, cargado de palabras no dichas y la memoria de aquel beso brutal en el coche. Se evitaban con una precisión casi coreografiada. Diana tomaba su café en la terraza de su ala de la casa, mientras Marco se encerraba en su despacho desde el amanecer. Si se cruzaban en un pasillo, era un encuentro de miradas fugaces y mandíbulas apretadas. El odio simple y directo se había transformado en algo mucho más complejo y agotador, un resentimiento teñido de una conciencia física insoportable del otro. Diana sentía su presencia incluso cuando él no estaba, como un fantasma que rondaba los límites de su espacio. Marcos, por su parte, se encontraba distraído en reuniones, la imagen de sus labios hinchados y sus ojos desafiantes asaltándolo en los momentos más inoportunos. Una mañana, harta del cautiverio autoimpuesto, Diana decidió desafiar el acuerdo tácito de evitarse. Bajó a la cocina principal, sabiendo que Marcos estaría allí para su café matutino. Lo encontró de espaldas, sirviéndose una taza, vestido con un impecable traje gris que delineaba sus anchos hombros. No se giró al oírla entrar, pero su cuerpo se tensó. «Buenos días», dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Él se tomó un momento antes de responder, sin volverse. «No sabía que te gustaba madrugar». «Hay muchas cosas que no sabes de mí», replicó ella, acercándose a la cafetera para servirse también. Su proximidad deliberada era un desafío. Podía oler su loción de afeitar, una fragancia limpia y masculina que, para su disgusto, le aceleró el pulso. «Mantén la distancia, Diana», dijo él finalmente, girándose para enfrentarla. Sus ojos oscuros la recorrieron, deteniéndose por un instante en sus labios antes de volver a sus ojos. «No te equivoques. Lo que pasó en el coche fue un error. Un momento de frustración. No volverá a ocurrir». La frialdad de su tono era un intento obvio de recuperar el control, de reconstruir el muro entre ellos. Diana sintió una punzada de decepción que la enfureció. ¿Por qué le importaba? En lugar de retroceder, dio un paso más cerca, obligándolo a él a dar un paso atrás hasta que su espalda chocó con la encimera. Lo miró desde abajo, sus ojos avellana encendidos con una llama desafiante. «Claro que fue un error», susurró, su voz cargada de una sensualidad venenosa. «¿Sabes por qué? Porque te demostró que no tienes tanto control como crees. Por un segundo, dejaste de ser el gran Marcos Montenegro, el rey de hielo, y te convertiste en un simple hombre que quería algo que no podía tener». Se inclinó hacia él, su aliento rozando su barbilla. «Y lo peor para ti, marido, es que descubriste que yo también podía sentirlo. Y eso te aterroriza». Sin esperar respuesta, tomó su taza y se fue, dejándolo apoyado en la encimera, con la respiración entrecortada y una rabia hirviente que era casi indistinguible del deseo. Necesitando escapar de la atmósfera sofocante de la casa, Diana decidió visitar un pequeño café en el centro de la ciudad que solía frecuentar. Era un lugar que le recordaba a su vida anterior, una vida más sencilla. Se sentó en una mesa junto a la ventana, pidiendo su té de siempre y tratando de leer un libro, aunque las palabras bailaban en la página sin sentido. «Sabía que te encontraría aquí». La voz de Leo la sacó de su ensimismamiento. Se giró para verlo de pie junto a su mesa, con una sonrisa amable y un ramo de fresias, sus flores favoritas, en la mano. Su corazón dio un salto, una mezcla de placer y pánico. «Leo, ¿qué estás haciendo aquí?» «Te lo dije. He vuelto», dijo él, sentándose frente a ella sin ser invitado. «Y no voy a rendirme tan fácilmente, Di».
Lo que teníamos era real. Cometí un error al dejarte ir. Pasé los últimos años arrepintiéndome. Le tendió las flores. Para ti. Diana dudó, las palabras de Marcos resonando en su cabeza. No deberías estar aquí. Estoy casada. Con un hombre que te trata como una propiedad, replicó Leo, su tono volviéndose serio. Lo vi en sus ojos esa noche. Esa no es la vida que mereces. Tú mereces amor, Diana, no una jaula de oro. Hablaron durante casi una hora. Leo le contó sobre sus viajes, sobre su trabajo como arquitecto, y ella lo escuchó, sintiendo una nostalgia dolorosa por la simplicidad de su pasado. Él no la presionó, simplemente estuvo allí, recordándole a la mujer que solía ser. Cuando se despidió, le dio un suave beso en la mejilla, un gesto inocente que, sin embargo, se sintió como una traición. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, la encontró en la biblioteca. La mansión tenía una política no escrita, nadie entraba en el ala del otro. Pero él ignoró la regla. Abrió las puertas dobles sin llamar y la encontró de pie junto a la chimenea apagada, observando las fresias que había puesto en un jarrón sobre la repisa. Marcos no dijo nada. Simplemente caminó hasta el jarrón, tomó las flores, y sin una palabra, las arrojó al fuego apagado con un gesto de fría violencia. Diana ahogó un grito. ¿Qué demonios te pasa? Él se giró hacia ella, sus ojos ardiendo con una furia helada. Te di una orden. Te dije que te mantuvieras alejada de él. ¿Me estás espiando ahora? ¿Me tienes vigilada? Su voz temblaba de ira. Tomo precauciones para proteger mis activos, respondió él, acercándose a ella con pasos lentos y depredadores. Y tú, esposa, eres mi activo más volátil. La acorraló contra la pared, colocando sus manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Sus cuerpos no se tocaban, pero ella podía sentir el calor que irradiaba de él. El espacio entre ellos vibraba con una energía peligrosa. Dime una cosa, Diana, susurró, su rostro tan cerca que sus alientos se mezclaban. Cuando estabas con él hoy, riendo y sonriendo, ¿pensaste en mí? ¿Pensaste en el hecho de que por la noche es mi nombre el que llevas? Ella se negó a apartar la mirada, aunque su corazón martilleaba contra su pecho. No pienso en ti en absoluto, Marcos. Él sonrió, una sonrisa sin alegría que no llegó a sus ojos. Mientes. Piensas en mí. Piensas en ese beso tanto como yo. Su voz bajó, volviéndose ronca y seductora. Piensas en cómo sería si terminara lo que empecé. Si te empujara contra esta pared y te besara hasta que olvidaras el nombre de ese payaso. Eres un cerdo arrogante, siseó ella, aunque su cuerpo la traicionaba, una corriente de calor extendiéndose por sus venas. Él se inclinó, su boca rozando el lóbulo de su oreja. Y tú eres una mentirosa. Puedo oler el miedo en ti, pero también huelo el deseo. Te excita que sea posesivo, te encanta que pelee por ti, aunque no lo admitas. Le mordió suavemente el lóbulo de la oreja, un gesto tan inesperado y tan íntimo que ella jadeó. Cada vez que veas a ese hombre, continuó él, su aliento caliente contra su piel, recuerda esto. Recuerda que no importa con quién tomes café. Al final del día, eres mía. Y yo siempre reclamo lo que es mío. Se apartó de ella tan repentinamente como la había atrapado, dejándola temblando y apoyada en la pared para sostenerse. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Intenta no deshonrar mi nombre de nuevo antes de la cena. Salió de la biblioteca, cerrando las puertas tras de sí, dejándola sola con el corazón desbocado y el fantasma de sus labios en su piel. El enfrentamiento fue interrumpido a la mañana siguiente por una crisis real. Javier, el leal director de operaciones de Marcos, entró en el despacho de su jefe con el rostro pálido. Tenemos un problema. Grande. Sobre la mesa, desplegó los documentos. El consorcio hotelero Kincaid. Amenazan con cancelar el contrato de renovación. Era el proyecto insignia de Ferrara antes de la fusión. Si se retiran, perderemos cientos de millones y la confianza de todos los antiguos accionistas de Ferrara. Marcos frunció el ceño, leyendo los correos electrónicos. Pero, ¿por qué? El acuerdo estaba casi cerrado. El viejo Kincaid murió hace unos meses. Su hijo, Thomas, ha tomado el control. Y, parece que odiaba a Ricardo Ferrara. Está usando una cláusula de cambio de gestión para renegociar. O, más probablemente, para hundirnos. Javier hizo una pausa. Hay más. Ha solicitado una reunión de emergencia para mañana. Y ha sido muy específico.
Quiere reunirse con el nuevo equipo directivo. Con el señor y la señora Montenegro. Marcos maldijo en voz baja. Lo último que quería era trabajar con Diana, especialmente ahora. Pero no tenía opción. Fue a buscarla a su ala de la casa, una transgresión de su espacio privado que no le importó en lo más mínimo. La encontró en su estudio, rodeada de bocetos. Él no sabía que dibujaba. Por un momento, la observó sin que ella lo notara, cautivado por la concentración en su rostro. Tenemos que hablar, dijo, rompiendo el hechizo. Ella levantó la vista, sorprendida y molesta por la intrusión. Él le explicó la situación con Kincaid, sin omitir detalles, observando su reacción. Vio cómo su expresión pasaba de la hostilidad a la preocupación. Conocía ese nombre. Thomas Kincaid, dijo ella, con el ceño fruncido. Mi padre se quejaba de él. Lo llamaba, el tiburón joven. Siempre buscando una debilidad. Bueno, la ha encontrado, dijo Marcos con amargura. Cree que nuestro matrimonio es una debilidad, una señal de desesperación. Necesitamos demostrarle que se equivoca. Para su sorpresa, Diana asintió. Conozco este proyecto. Mi padre trabajaba en él en casa. Sé lo que quería conseguir, su visión. Puedo ayudar. La seguridad en su voz lo desarmó. Había esperado resistencia, sarcasmo. No esta inesperada muestra de competencia. Pasaron el resto del día y gran parte de la noche encerrados en la sala de juntas de la mansión. Extendieron planos y proyecciones financieras sobre la enorme mesa de caoba. Por primera vez, no eran marido y mujer en guerra, sino dos mentes agudas trabajando hacia un objetivo común. Marco se sorprendió por la brillantez de Diana. No solo entendía los números, sino que tenía una comprensión intuitiva del lado creativo del proyecto, la visión que su padre había tenido. Aportó ideas que a él nunca se le habrían ocurrido, sugiriendo cambios en el diseño que eran a la vez audaces y rentables. A medida que las horas pasaban, la hostilidad se fue disipando, reemplazada por un creciente respeto mutuo. Se encontraron riendo de un error en un antiguo plano, compartiendo un café en silencio mientras revisaban contratos, sus hombros rozándose ocasionalmente. La tensión seguía allí, pero ahora tenía un matiz diferente. Era la tensión de la colaboración, la adrenalina de una batalla inminente. La reunión era una cena en uno de los restaurantes más exclusivos y privados de la ciudad. Tenían que ser el equipo perfecto. Diana eligió un vestido negro, poderoso y elegante. Marcos la esperaba al pie de las escaleras, y cuando la vio, tuvo que admitir para sus adentros que parecían una pareja formidable. Durante la cena, representaron su papel a la perfección. Marcos la trataba con una adoración silenciosa, su mano siempre en la parte baja de su espalda, acercándole la silla, sirviéndole vino. Diana, a su vez, lo miraba con orgullo, tocando su brazo al hablar, riendo de sus comentarios. Eran un frente unido e inquebrantable. Entonces, señor Montenegro, dijo Thomas Kincaid, un hombre con ojos de depredador y una sonrisa falsa, he oído que su matrimonio fue repentino. En los negocios, los movimientos repentinos me ponen nervioso. Marcos sonrió con calma. Puso su mano sobre la de Diana, que descansaba sobre la mesa. Cuando encuentras a la persona adecuada, Thomas, no hay razón para esperar. Diana no es solo mi esposa, es mi socia más valiosa. Su conocimiento del legado de su padre ha sido fundamental para fortalecer nuestra nueva compañía. Debajo de la mesa, fuera de la vista de Kincaid, el pulgar de Marcos comenzó a trazar círculos perezosos en el dorso de la mano de ella, un gesto que la hizo estremecerse. ¿Es así, señora Montenegro?, preguntó Kincaid, dirigiéndose a ella. Diana le dedicó su sonrisa más encantadora. Mi padre creía que este proyecto redefiniría el lujo en esta ciudad. Marcos y yo no solo compartimos esa visión, la hemos ampliado. De hecho, se inclinó hacia adelante, captando la atención de Kincaid, y comenzó a exponer las nuevas ideas que habían desarrollado juntos. Marcos la observaba, fascinado. No estaba actuando. Creía en lo que decía. Y al hablar de Marcos y yo, sonaba tan natural que por un momento él mismo se lo creyó. A mitad de la presentación de Diana, Kincaid los interrumpió. Todo esto suena muy bien, pero sigo sin estar convencido de su sinergia. La palabra goteaba escepticismo. Marcos supo que necesitaba un movimiento audaz. Se inclinó hacia Diana y le susurró al oído, su aliento cálido en su cuello, confía en mí. Luego, en voz más alta, dijo, disculpe, Thomas, pero no he besado a mi esposa en toda la noche y es una distracción terrible.
Ante la mirada atónita de Kincaid, Marcos tomó suavemente el rostro de Diana entre sus manos y la besó. No fue como el beso furioso del coche, ni el amenazante casi beso en la biblioteca. Fue un beso lento, tierno y deliberadamente público, diseñado para mostrar devoción. Pero a mitad del beso, la actuación se desvaneció. El sabor de ella, la suavidad de sus labios, se perdió. Olvidó que Kincaid estaba allí, que era una estrategia. Todo lo que existía era ella. Profundizó el beso, una pregunta silenciosa, y para su sorpresa, ella respondió, sus labios abriéndose bajo los de él, su mano subiendo para descansar en su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Kincaid los miraba, boquiabierto, su cinismo hecho añicos. Diana tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Lo siento, dijo Marcos a Kincaid, aunque su mirada seguía fija en Diana. ¿En qué estábamos? Después de eso, Kincaid no tuvo más objeciones. El trato estaba salvado. De camino a casa, el ambiente en el coche era eléctrico. La euforia de su victoria profesional se mezclaba con la tensión de ese beso innegablemente real. Hicimos un buen equipo, dijo Diana en voz baja, rompiendo el silencio. Sí, respondió Marcos, su voz ronca. Lo hicimos. Cuando llegaron a la mansión, en lugar de ir cada uno a su ala, entraron juntos en el gran salón. Marcos fue directo al bar y sirvió 2 copas de un whisky muy caro. Le tendió una a ella. Por salvar el legado de tu padre, dijo, levantando su copa. Y el mío, añadió ella, chocando su copa contra la de él. Bebieron en silencio, la mirada del otro sobre el borde de sus vasos. La adrenalina no se había disipado. La barrera entre ellos, tan cuidadosamente reconstruida, se había desmoronado por completo. Ese beso, comenzó Diana, sin saber qué decir. Fue una buena estrategia, la interrumpió Marcos, aunque ambos sabían que era una mentira. Se acercó a ella, quitándole el vaso vacío de la mano y dejándolo en una mesa. ¿Y si ya no quiero que sea una estrategia? La pregunta flotó en el aire, cargada de peso. Puso sus manos en la cintura de ella, atrayéndola lentamente hacia él. Ella no se resistió. Sus propias manos encontraron el camino hacia sus hombros, como si necesitara sujetarse a algo. Esto es una locura, Marcos. Nos odiamos. El odio es agotador, susurró él, bajando la cabeza hasta que sus frentes se tocaron. Y en este momento, no te odio en absoluto. Se inclinó para besarla de nuevo, esta vez sin público, sin pretensiones. Era un beso de pura e innegable atracción, un reconocimiento de la química que había estado hirviendo bajo la superficie desde el principio. Era lento, profundo y lleno de todas las emociones que habían estado reprimiendo. La ira se convirtió en pasión, la frustración en anhelo. Sus manos se movían, explorando, aprendiendo las curvas y los contornos del otro. El contrato y las reglas se quemaron en el fuego de ese momento. La estaba empujando suavemente hacia el sofá, el beso volviéndose más desesperado, cuando un sonido agudo rompió el hechizo. El teléfono de Diana, olvidado en su bolso, empezó a sonar, vibrando insistentemente sobre la mesa de café. Se separaron a regañadientes, desorientados. Marcos miró la pantalla iluminada y la sangre se le heló en las venas. El nombre brillaba en la oscuridad del salón, Leo. La pasión en sus ojos se extinguió en un instante, reemplazada por un hielo tan frío y cortante que a Diana le robó el aliento. Dio un paso atrás, como si se hubiera quemado. La distancia entre ellos volvió a ser un abismo. Su rostro era una máscara de traición y furia. Contesta, dijo, su voz era un murmullo plano y mortal que era mucho más aterrador que sus gritos. Anda, contesta. Dile a tu amante que estás un poco ocupada en este momento, esposa. La vibración del teléfono sobre la mesa de café fue como una explosión en la quietud del salón. El nombre Leo brillaba en la pantalla, una baliza de luz blanca que cortó la oscuridad y destrozó el momento de frágil conexión que acababan de forjar. Marcos retrocedió como si lo hubieran golpeado, el calor en sus ojos se transformó en fragmentos de hielo. La ternura se evaporó, dejando solo la cruda amargura de la traición, real o imaginada. Contesta, repitió, su voz era un veneno helado que se deslizó por la habitación. Vamos. No dejes esperando a tu amante. Diana lo miró, el corazón encogido en el pecho. El hombre que la había besado con una vulnerabilidad que la desarmó había desaparecido, reemplazado por el monstruo frío y controlador que tanto despreciaba. Marcos, no es lo que piensas, susurró ella, su voz temblando. Él soltó una risa corta y sin alegría.
¿Qué no es lo que pienso? Que después de jugar a la esposa perfecta, de salvar mi compañía, de besarme como si lo sintieras, ¿corres a los brazos del hombre que realmente quieres? Fue todo una actuación, ¿verdad, Diana? Ganarte mi confianza para poder humillarme mejor. El teléfono dejó de sonar, sumiendo la habitación en un silencio aún más opresivo. Con manos temblorosas, Diana lo tomó y lo apagó. Se giró para enfrentarlo, su propio dolor convirtiéndose en una furia helada. Eres un cobarde, espetó ella, cada palabra afilada como un cristal roto. ¿De verdad crees que el mundo gira en torno a ti y a tus inseguridades? Sí, salí a tomar un café con Leo. Un amigo. Alguien que me trató con amabilidad, algo que tú ni siquiera entiendes cómo hacer. Pero esta noche, en esa cena, no estaba actuando. Cuando me besaste aquí, no estaba pensando en él. Estaba pensando que, por primera vez, quizás estaba equivocada contigo. ¡Qué estúpida fui! No te atrevas a darme la vuelta a esto, rugió él, dando un paso adelante. Yo vi cómo lo mirabas en esa gala. Vi tu cara cuando te trajo esas estúpidas flores. ¿Crees que soy idiota? ¿Crees que puedes jugar a dos bandas? El único que está jugando eres tú, gritó ella, sin retroceder. Juegas al marido herido porque es más fácil que admitir que sentiste algo. Te da pánico, ¿no es así? Sentir algo por la mujer que se supone que debes odiar. Es más fácil creer que te traicioné que aceptar que estabas a punto de bajar la guardia. La verdad de sus palabras lo golpeó con tanta fuerza que se quedó sin respuesta por un momento. La rabia en su interior luchaba contra la horrible posibilidad de que ella tuviera razón. En lugar de admitirlo, se abalanzó sobre el arma más cruel que tenía. Tienes razón, dijo, su voz bajando a un susurro mortal. No siento nada por ti. Fuiste un error. Una obligación que tuve que cumplir. Ahora vete de mi vista. Vuelve a tu ala, a tu santuario, y déjame en paz. Cada vez que te miro, solo veo a la hija del hombre que arruinó a mi padre. Y ahora veo a una mujer igual de traicionera que él. El golpe fue brutal y certero. Mencionar a su padre de esa manera, después de la noche que habían tenido, después de haber luchado juntos por su legado, fue imperdonable. Las lágrimas brotaron en los ojos de Diana, pero se negó a dejar que él las viera caer. Con una dignidad que le costó hasta la última onza de fuerza, se dio la vuelta. Con mucho gusto, dijo, su voz era un hilo de acero. Y para que lo sepas, Marcos, a partir de este momento, nuestro acuerdo vuelve a ser estrictamente comercial. No me vuelvas a dirigir la palabra a menos que sea sobre la empresa. Y no te atrevas a volver a tocarme nunca más. Atravesó el salón, subió las escaleras y se encerró en su habitación. Solo entonces, cuando el sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa silenciosa, se permitió derrumbarse, sollozando contra la fría madera, no por Leo, sino por el hombre que había vislumbrado por un breve instante y que acababa de perder para siempre. Abajo, Marcos rompió el vaso de whisky que todavía tenía en la mano, estrellándolo contra la pared. Los fragmentos de cristal brillaron en el suelo como los restos de la confianza que acababa de hacer añicos. Odiaba a Leo. Odiaba a Diana. Pero sobre todo, se odiaba a sí mismo por el dolor punzante en su pecho, un dolor que se sentía terriblemente parecido a un corazón rompiéndose. La semana siguiente fue peor que cualquier silencio que hubieran compartido antes. Era un silencio denso, hostil, un vacío que absorbía todo el aire de la mansión. Comían en horarios opuestos. Utilizaban entradas diferentes. Los empleados caminaban de puntillas, aterrorizados por la tormenta silenciosa que se había apoderado de la casa. Su única interacción fue en la sala de juntas, para la firma final del contrato Kincaid. Fueron profesionales hasta un punto escalofriante, sin cruzar una sola mirada, refiriéndose el uno al otro como señor Montenegro y señora Montenegro. Thomas Kincaid, que los había visto besarse con tanta pasión, los miraba con una confusión evidente, pero no se atrevió a comentar. Diana se sumergió en su trabajo, en revisar los antiguos archivos de su padre, buscando consuelo en su legado. Un día, revisando unos viejos planos en una de las bodegas de la empresa, sintió una presencia detrás de ella. Se giró, esperando ver a algún empleado, pero era Leo. No contestaste mis llamadas, dijo suavemente, su rostro lleno de preocupación. Lo siento si te causé problemas. Diana suspiró, dejando los planos sobre una mesa polvorienta. No fue tu culpa, Leo. Mi situación es complicada. Déjame ayudarte, insistió él, dando un paso más cerca. Él no te merece. El hombre que vi en esa gala no es para ti. Es posesivo, controlador,
yo te daría libertad. Te daría el amor que te niegas a ti misma. Lo miró a los ojos, unos ojos amables y sinceros que en otro tiempo la habían hecho sentir segura. Pero ahora, solo la hacían sentir cansada. Aprecio tu preocupación, Leo. De verdad. Pero esto es algo que tengo que resolver yo misma. Y no puedo hacerlo si estás aquí. Por favor, tienes que entenderlo. Mi respuesta es no. La firmeza en su voz finalmente pareció llegar a él. Asintió, con el dolor visible en su rostro. Está bien, Di. Me alejaré. Pero si alguna vez me necesitas, solo llámame. Se fue, dejándola sola en el silencio polvoriento. No sintió alivio, ni tristeza. Solo un vacío profundo. Desconocido para ella, un miembro del equipo de seguridad de Marcos, instruido para mantener un ojo en la señora Montenegro por su seguridad, había observado toda la interacción desde la distancia y la había reportado a su jefe. Marcos leyó el informe en su despacho, cada palabra era una pequeña daga. El sujeto Vargas se marchó. La señora Montenegro pareció rechazar sus avances. La información no le trajo la satisfacción que esperaba. En lugar de sentirse victorioso, sintió una oleada de vergüenza por sus acciones, por su desconfianza. Ella le había sido leal, a su manera. Había alejado al otro hombre. Y él la había llamado traidora. El arrepentimiento era un sabor amargo en su boca. Pero su orgullo, ese monstruo terco y autodestructivo, le impidió ir a buscarla y pedirle perdón. La crisis llegó sin previo aviso. Javier irrumpió en su oficina 2 semanas después, con el rostro desencajado. Problemas en la obra de Kincaid. Hubo un colapso en la nueva ala este. Un fallo estructural. Hay heridos leves, pero Kincaid está furioso. Dice que usamos materiales de segunda calidad y amenaza con demandarnos por fraude e incumplimiento. Quiere cancelar todo. Marco se puso de pie de un salto. ¿Cómo es posible? Yo mismo aprobé la compra de los mejores materiales. Eso no es todo, continuó Javier, tendiéndole una carpeta. El jefe de obra, un hombre que llevaba 20 años trabajando para Ricardo Ferrara, ha desaparecido. Y la auditoría inicial muestra que los pagos se desviaron para comprar un material mucho más barato. Las firmas de aprobación son de Diana. Marco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró los documentos, la firma elegante y familiar de Diana estampada en las órdenes de compra fraudulentas. Imposible. Era una falsificación. Tenía que serlo. Pero la evidencia estaba ahí, fría e irrefutable. Sin pensar, fue a buscarla. La encontró en la biblioteca, leyendo. La rabia, alimentada por sus antiguas sospechas, cegó su juicio. Tiró la carpeta sobre la mesa frente a ella con un ruido sordo. ¿Qué es esto, Diana? ¿Es esta tu venganza? ¿Arruinarme desde dentro? Ella lo miró, primero con confusión, y luego, mientras leía los documentos, con un horror creciente. Yo no firmé esto, dijo, su voz apenas un susurro. Marcos, tienes que creerme. Esto es una falsificación. Oh, te creo, espetó él con un sarcasmo cruel. ¿Debo creer que tu leal jefe de obra simplemente desapareció? ¿Debo creer que esto no tiene nada que ver con que te haya humillado, con que haya insultado la memoria de tu padre? Quizás ese siempre fue tu plan. El plan de los Ferrara. Casarte conmigo, ganarte mi confianza y luego destruir todo lo que he construido, tal como tu padre intentó hacer con el mío. El color desapareció del rostro de Diana. La acusación era tan monstruosa, tan alejada de la verdad, que ni siquiera pudo defenderse. Lo único que pudo hacer fue mirarlo, con sus ojos llenos de un dolor tan profundo que por un instante él flaqueó. Si eso es lo que realmente crees de mí, dijo ella, levantándose lentamente, su voz rota, entonces no hay nada más que hablar. He terminado. Pero entonces, algo en su interior se encendió. La mujer que se había derrumbado, que había aceptado la derrota, desapareció. En su lugar apareció la hija de Ricardo Ferrara, una luchadora. No, dijo con una nueva firmeza, levantando la barbilla. No he terminado. Alguien ha falsificado mi firma y ha puesto en peligro la vida de la gente. Alguien está tratando de destruir esta compañía. Y te juro, Marcos, que voy a averiguar quién es, con o sin tu ayuda. No dejaré que nadie manche el nombre de mi padre de esta manera. Marcos la observó, sorprendido por su repentina ferocidad. Una parte de él, la parte que se había enamorado de su fuerza durante la negociación con Kincaid, no pudo evitar admirarla. La otra parte, la cínica y herida,
seguía sospechando. Bien, dijo fríamente. Investígalo. Pero que sepas que he iniciado mi propia investigación. Y si descubro que estás involucrada, Diana, te juro que me aseguraré de que te arrepientas el resto de tu vida. Durante los días siguientes, trabajaron en paralelo, una guerra fría de investigación. Marcos contrató a los mejores auditores forenses. Diana, con la ayuda de una antigua y leal secretaria de su padre, empezó a contactar a viejos empleados, a seguir el rastro del jefe de obra desaparecido. A pesar de su hostilidad, sus caminos seguían cruzándose. Se encontraron una noche, muy tarde, en la oficina principal. Ambos habían tenido la misma idea, revisar las cintas de seguridad del mes anterior. Se sentaron en extremos opuestos de la larga mesa de la sala de seguridad, cada uno con un monitor, revisando horas y horas de metraje en un silencio tenso. Cerca de las 3 de la mañana, con los ojos cansados y el café como único combustible, Diana soltó un pequeño grito ahogado. Aquí. Marcos se acercó a su monitor. En la pantalla, una imagen granulada mostraba al jefe de obra desaparecido, Miguel, entrando en la oficina de Diana a altas horas de la noche. Unos minutos después, se veía a otra figura entrar en la misma oficina. La figura estaba de espaldas a la cámara, pero llevaba un traje caro y tenía una constitución familiar. No puede ser, susurró Marcos. La figura se giró ligeramente, y la luz captó el destello de un gemelo distintivo, uno que Marcos conocía muy bien. Pertenecía a Alejandro de la Vega, un miembro del consejo directivo, un hombre que siempre había sido su rival, resentido por el poder que Marcos había heredado. Y lo más importante, era el único otro directivo que había votado en contra de la fusión con Ferrara. De la Vega, dijo Marcos, su voz era una mezcla de incredulidad y furia. Estaba tan consumido por sus sospechas sobre Diana que había ignorado al enemigo que tenía delante. Diana lo miró, procesando la información. Tenemos que encontrar a Miguel. Él es la clave. A través de sus contactos, Diana descubrió que Miguel tenía una hermana que vivía en un barrio humilde a las afueras de la ciudad. Sin dudarlo, decidió ir. Marcos insistió en acompañarla. Es peligroso, fue su única explicación. El viaje en coche fue silencioso, pero la hostilidad había sido reemplazada por una tregua incómoda. Encontraron a la hermana de Miguel, una mujer asustada que al principio se negó a hablar. Pero Diana, con una suavidad y empatía que sorprendieron a Marcos, logró que confiara en ella. Les contó que de la Vega había amenazado a la familia de Miguel, que le había ofrecido una gran suma de dinero para falsificar los documentos y desaparecer. Les dio una dirección, una cabaña abandonada en las montañas donde Miguel se escondía. Decidieron ir de inmediato, antes de que de la Vega pudiera mover ficha. La cabaña estaba aislada, rodeada de un bosque denso. Al acercarse, vieron a 2 hombres corpulentos vigilando la entrada. No eran guardias de seguridad, parecían matones. Esto es obra de la Vega, murmuró Marcos. No quiere cabos sueltos. Entraron en la cabaña por una ventana trasera que Marcos forzó. Encontraron a Miguel atado a una silla, con evidentes signos de haber sido golpeado. Mientras lo desataban, oyeron el sonido de un coche acercándose. Eran los matones que volvían. Escóndanse, ordenó Marcos, empujando a Diana y a Miguel hacia un pequeño sótano. No hagan ruido. Marcos se quedó arriba, buscando algo con que defenderse. Los 2 hombres entraron en la cabaña. De la Vega dice que terminemos con él. Nadie puede conectarlo con esto. Marcos los emboscó, usando la sorpresa a su favor. La lucha fue brutal y desesperada. A pesar de su fuerza, eran 2 contra 1. Abajo, en la oscuridad, Diana oía los golpes, los gruñidos de dolor. Temblaba, no por ella, sino por él. Olvidó el odio, las acusaciones, el contrato. Lo único que importaba era el hombre que estaba luchando por ellos arriba. Uno de los matones logró arrojar a Marcos contra una pared, dejándolo aturdido. El otro sacó un arma. En ese momento, Diana, desobedeciendo la orden de Marcos, salió del sótano empuñando un pesado trozo de leña. Gritó, una mezcla de furia y miedo, y golpeó al hombre del arma en la muñeca con todas sus fuerzas. El arma cayó al suelo. La distracción fue suficiente. Marcos se recuperó y, con una oleada de adrenalina, incapacitó a los 2 hombres. La policía, alertada por Javier, a quien Marcos había enviado su ubicación como precaución, llegó minutos después, llenando el aire de sirenas. Cuando todo terminó, en el caos de luces intermitentes y uniformes, Marcos y Diana se encontraron solos por un instante, junto a su coche.
Él tenía un corte en la ceja y su traje estaba roto y manchado. Ella temblaba, con la adrenalina empezando a desaparecer. Él se acercó a ella y, sin decir una palabra, la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza. Ella enterró su rostro en su pecho, inhalando su aroma, sintiendo los latidos de su corazón. Lo siento, susurró él contra su cabello, su voz ronca por la emoción. Diana, lo siento tanto. Por no creerte. Por todo. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que ya no eran de dolor. Salvaste mi vida, dijo ella. Tú salvaste la mía, respondió él, su pulgar acariciando suavemente su mejilla, limpiando una lágrima. Se quedaron así, abrazados, el mundo a su alrededor desvaneciéndose. Las barreras, las acusaciones, el orgullo, todo se había quemado en el fuego de esa noche. Cuando finalmente regresaron a la mansión, exhaustos y heridos, no se separaron para ir a sus respectivas salas. Él la tomó de la mano y la condujo a través del gran salón, subiendo la escalera hacia su parte de la casa, hacia su habitación. Una vez dentro, cerró la puerta, encerrando al resto del mundo fuera. Se giró para mirarla bajo la suave luz de la lámpara. El odio que los había definido parecía una vida lejana. Esta noche, comenzó él, luchando por encontrar las palabras. Cuando te vi salir de ese sótano, me di cuenta de que si algo te pasaba, no podría soportarlo. Yo también sentí lo mismo, admitió ella en un susurro. Cuando oí la pelea. Él acortó la distancia entre ellos, sus manos encontrando su cintura. Ella rodeó su cuello con sus brazos. No hubo más palabras. Él bajó la cabeza y la besó. Fue un beso completamente diferente a todos los demás. No había ira, ni estrategia, ni lujuria desesperada. Había alivio. Había ternura. Había un perdón silencioso y una promesa de algo nuevo. Fue un beso que selló el final de su guerra y el verdadero comienzo de su historia. Lentamente, la guió hacia la cama, y por primera vez desde que se habían conocido, en el refugio de su habitación, no eran dos enemigos unidos por un contrato, sino simplemente un hombre y una mujer que, a través del fuego y el miedo, finalmente habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. La primera luz del amanecer se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación de Marcos, pintando tenues rayas doradas sobre las sábanas de seda. Diana despertó lentamente, sintiendo un calor y un peso a su lado que no eran los suyos. Parpadeó, desorientada por un instante, antes de que los recuerdos de la noche anterior la inundaran, el miedo en la cabaña, la adrenalina, la confesión silenciosa en el abrazo y, finalmente, la tierna rendición en esa misma cama. Se giró con cuidado y se encontró con los ojos de Marcos. Estaba despierto, simplemente observándola, su rostro libre de la habitual máscara de fría arrogancia. En su lugar, había una vulnerabilidad que le robó el aliento. El corte en su ceja era un crudo recordatorio de lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Buenos días, susurró él, su voz ronca por el sueño. Una de sus manos subió para apartar un mechón de pelo del rostro de ella, sus dedos trazando la línea de su mandíbula con una suavidad que ella nunca habría creído posible en él. Buenos días, respondió ella, su propia voz apenas audible. ¿Dormiste algo? Él negó con la cabeza. No quería cerrar los ojos. Tenía miedo de despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Se hizo un silencio, no tenso ni incómodo, sino lleno de las palabras que ambos necesitaban decir. Marcos, yo. Comenzó ella. No, la interrumpió él suavemente. Déjame hablar a mí primero. Te debo más que una disculpa. Te debo una explicación. Se incorporó un poco, apoyándose en un codo para poder mirarla mejor. Cuando mi padre murió, me dejó con una carga enorme. Me dijo que uniera nuestras empresas, pero también me dejó lleno de su propia amargura hacia el tuyo. Creí que honrarlo significaba heredar su odio. Te usé a ti, a nuestro matrimonio, como una forma de castigar a tu padre a través de ti. Estaba tan ciego de orgullo y dolor que me negué a ver a la mujer que tenía delante. Te acusé, te vigilé, te lastimé, y cada vez que lo hacía, era como si me estuviera envenenando a mí mismo. Y anoche, cuando ese hombre levantó esa pistola, todo ese estúpido orgullo desapareció. Lo único que importaba eras tú. Lo siento, Diana. Por todo. Las lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Diana mientras lo escuchaba. Eran las palabras que anhelaba oír, la verdad que ambos necesitaban para poder sanar. Yo tampoco fui justa contigo, admitió ella, su mano encontrando la de él sobre la cama. Estaba tan herida por las circunstancias de nuestro matrimonio que te provoqué, te desafié,
disfruté viéndote perder el control. Porque si tú perdías el control, significaba que yo te afectaba. Y eso, para mí, era mejor que la indiferencia. Se miraron, desarmados y honestos por primera vez. No quiero volver a eso, Diana, dijo él con una seriedad que le llegó al alma. No quiero más alas separadas en esta casa. No quiero más reglas ni contratos. Quiero intentarlo. De verdad. Si tú quieres. Ella no necesitó palabras para responder. Se inclinó y lo besó, un beso suave, salado por sus lágrimas, un beso que era una promesa. Sí, susurró contra sus labios. Sí, quiero intentarlo. Ese día, algo cambió fundamentalmente en la mansión Montenegro. Con la ayuda del personal, que observaba con sonrisas discretas, Diana trasladó sus cosas desde su ala de la casa a la de Marcos. Sus bocetos encontraron un lugar en el estudio de él, junto a sus libros de negocios. Su ropa se mezcló con la de él en el enorme vestidor. El acto simbólico de unir sus espacios fue el primer paso para unir sus vidas. Los días se convirtieron en semanas de un redescubrimiento lento y maravilloso. Descubrieron que disfrutaban de las mismas películas antiguas, que ambos odiaban las aceitunas y que el café de Marcos por la mañana era tan esencial como el té de Diana por la tarde. Cocinaban juntos, sus cuerpos rozándose en el espacio de la cocina, sus manos encontrándose al alcanzar una especia, convirtiendo la tarea en un baile íntimo. Una noche, mientras ella estaba absorta dibujando en su cuaderno, él se sentó en silencio a su lado, simplemente observándola. Nunca te pregunté por esto, dijo él, señalando el cuaderno. Ella se sonrojó un poco. Es solo un pasatiempo. Es más que eso, dijo él, tomando suavemente el cuaderno y pasando las páginas. Vio bocetos de paisajes, retratos de extraños, y luego, para su sorpresa, varios dibujos de él. Unos lo mostraban furioso, con la mandíbula apretada, otros, concentrado en el trabajo, y uno, el más reciente, lo mostraba dormido, con el rostro en paz. Capturas la verdad de las cosas, dijo en voz baja, conmovido. Eres increíblemente talentosa. El elogio, sincero y sin artificios, la hizo más feliz que cualquier joya cara. Mientras tanto, el escándalo de Alejandro de la Vega sacudía el mundo empresarial. Las pruebas que Miguel aportó fueron irrefutables. Marcos y Diana, como un frente unido, gestionaron la crisis. Dieron una rueda de prensa, parados hombro con hombro. Marcos, ante las cámaras, no se llevó todo el crédito. Quiero dejar algo muy claro, dijo, su mano encontrando la de Diana. Esta compañía no habría sobrevivido a esta crisis sin la inteligencia, la tenacidad y la valentía de mi esposa, Diana Montenegro. Ella descubrió la verdad y arriesgó su vida para proteger el legado de nuestras familias. No es solo mi esposa, es mi socia en todos los sentidos de la palabra. Diana lo miró, su corazón hinchado de amor y orgullo. En ese momento, frente al mundo, se sintieron invencibles. La pasión que había nacido de la ira ahora florecía en el terreno de la confianza y el amor. Sus noches eran una exploración de esa nueva intimidad. El deseo, antes un arma, ahora era un lenguaje de ternura. Te vuelves más hermosa cada vez que te miro, le susurró él una noche, mientras estaban tumbados en la cama después de hacer el amor, sus cuerpos entrelazados bajo las sábanas. Ella sonrió, trazando círculos en su pecho. Y tú te vuelves un poco menos gruñón cada día. Él se rió, un sonido profundo y genuino que ella adoraba. La agarró, haciéndole cosquillas hasta que ella se quedó sin aliento, su risa llenando la habitación. Te amo, gruñón, dijo ella, una vez que recuperó el aliento. Él se detuvo, su expresión se volvió seria y llena de una emoción abrumadora. La besó suavemente. Y yo te amo a ti, mi valiente artista. Más de lo que nunca creí posible amar a nadie. Pasaron 6 meses. La vida en la mansión Montenegro se había asentado en una rutina feliz. El odio era un recuerdo lejano, una historia de dos extraños que ya no existían. Una tarde, Diana se sentía extrañamente cansada y un poco mareada. Al principio no le dio importancia, pero cuando la sensación persistió durante varios días, una idea, una posibilidad temblorosa y emocionante, comenzó a formarse en su mente. Compró una prueba de embarazo en secreto y, con el corazón latiéndole en la garganta, esperó en el baño. Las 2 líneas rosas que aparecieron la hicieron sentarse de golpe, una mano sobre su vientre, las lágrimas llenando sus ojos. Eran lágrimas de pura, abrumadora alegría. Quería decírselo a Marcos de una manera especial. Esa noche, le dijo que tenía una sorpresa para él por el éxito continuo del proyecto Kincaid.
Le entregó una pequeña caja de regalo envuelta en papel de seda. Él la abrió con curiosidad. Dentro, sobre un lecho de algodón, había un par de diminutos zapatos de bebé de punto blanco. Lo miró, confundido por un segundo. Luego, levantó la vista hacia ella, sus ojos muy abiertos mientras la comprensión lo golpeaba. Vio el brillo en los ojos de ella, las lágrimas felices que no podía contener, y su propia expresión se descompuso. ¿Estás? No pudo terminar la frase, su voz se quebró. Ella asintió, riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a tener un bebé, Marcos. Él dejó la caja a un lado y la levantó en sus brazos, girándola mientras un grito de pura alegría brotaba de su garganta. La bajó y acunó su rostro entre sus manos, su propia cara mojada de lágrimas. Un bebé, repitió, como si probara el sabor de la palabra. Nuestro bebé. La besó, un beso lleno de toda la alegría, la esperanza y el amor que había crecido entre ellos. Se arrodilló ante ella y besó suavemente su vientre plano. Hola, pequeño, susurró contra la tela de su vestido. Soy tu papá. Y ya te amo más que a mi propia vida. Los siguientes meses fueron los más felices de sus vidas. Marcos la trataba como si fuera la criatura más preciosa de la tierra. Se aseguraba de que comiera bien, la acompañaba a cada cita con el médico, leía libros sobre paternidad por la noche y le masajeaba los pies cuando se hinchaban. Convirtió su antiguo estudio de dibujo en la habitación infantil más hermosa que se pudiera imaginar. La pintaron juntos, riendo y manchándose de pintura, construyendo un nido para la familia que estaban creando. Una noche, mientras observaban las estrellas desde su balcón, ella acurrucada en sus brazos, él habló en voz baja. Pensé que el legado de un hombre era la empresa que construía, el nombre que dejaba atrás, dijo, su mano descansando protectoramente sobre el abultado vientre de ella. ¡Qué tonto fui! Esto es un legado. El amor, la familia, tú y nuestro hijo. Es lo único que importa. Cuando llegó el momento, él no se apartó de su lado. Le sostuvo la mano durante cada contracción, le secó el sudor de la frente y le susurró palabras de amor y aliento. Y cuando finalmente oyeron el primer llanto de su hijo, un niño sano y fuerte, lloraron juntos, sus lágrimas mezclándose en un bautismo de felicidad. La enfermera les entregó al bebé, envuelto en una manta azul. Marcos lo tomó en sus brazos, su mirada llena de un asombro reverente. Es perfecto, susurró. Miró a Diana, agotada pero radiante, y le entregó a su hijo. Mientras Diana acunaba al pequeño contra su pecho, Marcos los observó, su corazón tan lleno que sentía que iba a estallar. Todo el dolor, toda la rabia, todo el orgullo que lo habían gobernado durante tanto tiempo habían sido borrados, reemplazados por un amor tan profundo y vasto como el océano. La despreció por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el odio era la única herencia que su padre le había dejado. Pero cuando la vio renacer, primero en la batalla y luego en el amor, el arrepentimiento y la vulnerabilidad le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marcos y Diana es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.